muchos planes. No sé ustedes, pero creo que en cada etapa uno va haciendo planes de qué es lo que se desea y qué es lo que anhela. Unos salen como nosotros queremos, ¿cierto que sí? Pero hay otros que no. No sé si le ha pasado a usted también. Y quiero que piense específicamente en un plan que usted hizo y que salió, que se cumplió. Algo que usted se propuso y que le salió tal cual usted se lo propuso. Yo les cuento uno mío. Hace algunos años, junto con mi esposo, estábamos buscando bebé. Tenía la sospecha de que estaba embarazada, así que de manera anticipada me realicé una prueba de estas caseras y salió negativa. Volví a los otros días a realizarme otra prueba y salió también negativa. Pero yo tenía así como la duda de que sí. Así que le dije a mi esposo, no, para estar seguros yo me voy a hacer una de sangre, que son las definitivas, las que no fallan. Fuimos al laboratorio, me realizaron la prueba y me dijeron tiene que esperar 30 minutos y le enviamos el resultado al correo. Fueron los 30 minutos más largos para nosotros. Estábamos a la expectativa de lo que iba a pasar. Y cuando abrimos el mensaje, nosotros obtuvimos el resultado esperado. Y ustedes se pueden imaginar la alegría. Hoy vamos a estudiar una sección de las Escrituras donde también vemos que se obtiene el resultado esperado. Y cuando uno obtiene lo que espera, hay mucha alegría, ¿cierto? Le invito por favor a que abramos nuestras Biblias, Hechos, capítulo 2. Si usted llegó temprano, se dio cuenta que leímos esta sección al iniciar. Y es para que vayamos preparando, pensando qué es lo que el Señor quiere hablarnos. Así que desde el inicio del culto usted ya puede decirle al Señor, Dios, yo quiero que hoy me hables. Hechos capítulo 2, leímos del versículo 37 al 42. Si puede ponerse sobre sus pies. Como reverencia a la Escritura puede hacerlo, si no, no hay inconveniente. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Señor, hoy, al igual que esas personas que estaban escuchando las palabras de Pedro, hoy nosotros estamos frente a tu palabra escuchando tu voz. Te pedimos que tu palabra hoy haga el mismo efecto que hizo en sus corazones. Que hoy nosotros podamos ser leídos por tu palabra, que nos confronte y nos lleve a ver cuánto necesitamos de ti. Te lo pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, el que has derramado en medio de nosotros, que si hemos creído en Cristo, lo has derramado en medio y en nuestro corazón, te pedimos que hoy nos lleve a toda verdad. Te lo pedimos, Señor, en Jesús. Amén. Hemos estado estudiando Hechos y hemos visto que después de Jesús resucitar y de dar muchas pruebas a sus discípulos que necesitaban esas pruebas de su inminente resurrección, fue llevado al cielo.
Su ida al cielo era lo último que faltaba para que se cumpliera la promesa de la llegada del Espíritu Santo. Entonces, en Hechos vemos que hay un fin y hay un inicio. Fin de la vida de Jesús en la tierra, inicio de la iglesia. Uno se fue, Jesús, y otro llegó, el Espíritu Santo. Todo el capítulo 2 hace parte de la misma escena, nos está contando lo que está pasando allí. Pero nosotros lo hemos dividido en secciones para que nos sea más fácil estudiarlo y vivirlo. Así que recordemos un poquito la escena del capítulo 2. Era la fiesta de la Pascua. Habían muchas personas de diferentes lugares, personas que hablaban diferentes idiomas, estaban reunidos allí. Estaban celebrando una de las fiestas principales de los judíos, la fiesta de la Pascua. Y allí también se encontraban los discípulos y un grupo ya de cristianos que esperaban el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. Así que cuando se cumplió esta promesa, vino el Espíritu Santo, fue notorio para todos. ¿Por qué? Porque los que estaban allí reunidos en el aposento empezaron a hablar en diferentes idiomas, en diferentes lenguas. Y ellos se asombraron diciendo, ¿cómo es posible que estos que son del común, que son sin estudio, puedan hablar idiomas que son tan complejos? Y papá nos explicaba eso en predicaciones anteriores. Esto, el hecho de que ellos estuviesen hablando en diferentes idiomas es un milagro, porque no sé si a ustedes, por ejemplo, les cuesta el inglés. Yo he hecho cursos y la verdad me sigue costando muchísimo, no estoy ni cerca. Imagínense aprender idiomas totalmente desconocidos, mucho más difícil. Ellos lo lograron por el Espíritu Santo. Eso fue un regalo que les dio el Espíritu Santo, entenderse todo esto con un propósito, ¿cierto? El hecho de que entendieran la predicación, no es simplemente idiomas por que los conocieran, sino para que comprendieran lo que iba a pasar y para que después lo compartieran. Así que ante lo que está pasando, la gente allí se está preguntando, o hay dos tipos de grupos. Unos que estaban diciendo, es que estos están borrachos. Los borrachos a veces hablan como con la lengua enredada y ellos creyeron que los discípulos y sus cristianos estaban borrachos, a lo que ellos dijeron, no, eso no es posible porque son las 9 de la mañana, a menos que hayan pasado toda la noche bebiendo, no se pueden emborrachar. Y otros estaban atónitos, otros estaban como a la expectativa de por qué está pasando esto que está pasando. Y hace 8 días papá nos compartió 4 pruebas determinantes que Pedro las mencionó en esta primera predicación. Vino el Espíritu Santo, Pedro tomó la vocería y exclama unas palabras, y es allí lo que nosotros hoy podemos ver como un resumen del Evangelio. Y papá mencionó que allí encontramos sobre la vida, sobre la muerte, la resurrección y la exaltación de Cristo. Entonces nos habla de Cristo. Pedro está hablando de Cristo, lo que Él vino a hacer acá en la tierra y el propósito por el cual vino. Y nuestra sección de estudio es lo que pasa después de escuchar este discurso. Vemos que ocurre algo en la audiencia y se obtiene el resultado deseado. Y así he titulado esta enseñanza. Y quiero que estudiemos 3 aspectos que sucedieron en la audiencia a partir de este mensaje y que definitivamente es el resultado que Dios espera de nuestra parte cada vez que Él nos habla. Y hoy el Señor espera de nosotros este resultado. Y el primero de ellos es vulnerabilidad. El versículo 37 dice, al oír esto, la exposición sobre Cristo, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Así que tras esta extraordinaria predicación, el corazón de muchos es tocado.
Y en el versículo 12, como les mencioné, unos se burlaban, otros estaban expectantes a ver qué era lo que estaba pasando. Ahora vemos a una audiencia que está consciente de lo que se le está diciendo. Una audiencia cuyo corazón está siendo tocado por las palabras que Pedro está expresando, la obra de Cristo. Y en la Reina Valera, la versión que estamos leyendo, encontramos que dice compungieron de corazón. Ese término compungieron no lo usamos nosotros en nuestro día a día, ¿cierto? Un diccionario en griego define esta palabra como atravesar completamente hasta el fondo, es decir, experimentar un dolor profundo, ese dolor que atraviesa el interior de una persona, ser atravesado por una emoción que penetra hasta el alma, psicológicamente aguijoneado y emocionalmente aturdido. Así se encontraba estas personas tras escuchar el mensaje de Pedro. Así que quedaron completamente vulnerables, se afligieron de corazón y en su desesperación ellos estaban frente a la verdad de Dios, la verdad de su pecado, la verdad que ellos habían crucificado al Mesías, al Cristo, y por eso exclamaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y hacer esta pregunta refleja que no se quieren quedar solamente con el dolor en el alma. Ellos quieren buscar una solución y reconocen que se encuentran totalmente perdidos. Cuando nosotros hacemos la pregunta ¿qué debo hacer? Es porque ya se le acabaron como las ideas a uno, como que realmente no sabe. Dime, ¿qué debo hacer ante esta circunstancia? Surge de un corazón desesperado que busca una salida. Así que ellos le piden a los discípulos que le digan qué deben hacer. Podemos decir en otras palabras que ellos estaban en bancarrota espiritual. Al enfrentarse a lo que el Señor les estaba diciendo, reconocieron que estaban en bancarrota espiritual. Y para hacer esto, hermanos, se necesita vulnerabilidad. Reconocieron que eran nada y que necesitaban plenamente de Dios. Escuchar el mensaje de Pedro, que nosotros decimos hoy que es un resumen de lo que Cristo ha hecho, produjo esto en sus corazones. Nosotros escuchamos de Cristo y de su obra muchas veces, por lo menos cada domingo que venimos a este lugar. Ellos evidencian lo que la palabra de Dios hace, es capaz de hacer en la vida de una persona. Fue la voz de Pedro la que salía allí, pero definitivamente era el mismo Dios el que estaba hablando directamente con ellos. Por eso fue que trajo este efecto. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice lo que hace la palabra también en nosotros. Y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero que si usted tiene su Biblia allí física, pueda tomarla en sus manos y pensar que eso es lo que produce la palabra del Señor cada vez que nosotros la leemos, o que debería producirnos. Y que si no está produciendo esto, hoy podamos cuestionarnos por qué. Frente a la palabra de Dios, frente a la presencia del Espíritu Santo que había sido derramado y que estaba a disposición no solo de los que estaban allí, sino, dice, de cualquier persona, sin importar lo lejos que esté, el Espíritu Santo también puede ser derramado. Ellos muestran vulnerabilidad, muestran la necesidad que tenían de Cristo. Y quiero que pensemos en nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó las Escrituras o que usted escuchó una predicación y que atravesó tu alma? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste un dolor profundo al ver la realidad de tu corazón?
lo necesitado que estás de Cristo. Ser vulnerable es algo que en realidad nos cuesta, aunque se ha visto como en las redes sociales que muchas personas han usado esto de ser vulnerables, contar lo que les pasa día tras día, pero con el propósito de ganar seguidores. Pero nosotros, las personas del común, nos cuesta ser vulnerables. ¿Por qué? Porque implica despojarnos de nosotros mismos, implica humillación. Ser vulnerables delante del Señor implica humillación. Y como lo he dicho en otras ocasiones, nosotros nos acercamos a leer la Biblia y en eso hemos dicho del devocional, que leemos la Biblia, pero resulta que la Biblia es quien nos lee y nos debe leer a nosotros y confrontar nuestra realidad y nuestro pecado. Si la estamos leyendo simplemente por leerla, hoy podemos analizar. Y me encanta que estas personas no se quedaron solamente con un momento de aflicción de espíritu. Ellos le preguntaron a Pedro, ¿qué debemos hacer? Esto muestra que ellos querían pasar de la emoción a la acción. Porque quizás en algún momento hemos llorado porque el Señor nos está hablando a través de su palabra. Y decimos, Señor, sí, es verdad, pero nos hemos quedado allí. Estas personas nos muestran que no debe ser así. Y en segundo lugar, encontramos otro aspecto que hace parte del resultado esperado, la determinación. Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La decisión determinante que ellos debían tomar, esta audiencia, era la de arrepentirse y bautizarse. Era el momento de la verdad. O se arrepentían o endurecían su corazón contra Dios y contra lo que Él estaba haciendo y lo que iba a hacer más adelante con su pueblo. Y vamos a ver este tipo de personas durante todo Hechos y de hecho durante toda la historia de la iglesia se ven. Quienes no están con el Señor están contra de Él. En ese tiempo, el bautismo era una señal de conversión al judaísmo, así que los judíos no se bautizaban. Ellos bautizaban a los que no eran judíos para que pertenecieran a los judíos. Así que la petición de Pedro a una audiencia mayormente judía era algo ofensivo, porque era rebajarse un poquito según ellos. Los judíos tenían como un ego muy alzadito en cuanto a su nacionalidad, así que pensar en hacer algo que hacían solamente los paganos era duro para ellos, pero aún así, aunque era algo que les iba a costar y que les implicaba un renunciar a cierto honor que ellos creían tener, ellos lo hicieron. Y en el versículo 41 encontramos que sí, lo hicieron, se arrepintieron y los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El arrepentimiento y el bautismo van de la mano. Si una persona se arrepentía, ¿qué hacía? Se bautizaba de una vez. ¿Recuerdan ustedes el caso de Felipe y el eunuco? Lo encontramos más adelante en Hechos capítulo 8 y quiero que leamos el versículo 36. Felipe salió al encuentro del eunuco de una manera providencial que preparó Dios y él le compartió el evangelio a través de una explicación de una escritura del Antiguo Testamento y en el versículo 36 dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y fue bautizado. Para nosotros, el arrepentimiento y el bautismo son dos eventos totalmente distintos que incluso pueden pasar años el uno del otro. Pero aquí, en este momento de la iglesia, son inseparables. Los que se arrepentían querían bautizarse. El arrepentimiento es una decisión
privada que el Señor conoce, pero el bautismo es evidenciar, mostrar esa decisión que ha pasado en privado, hacerla público. Por eso es importante el bautismo. No es vivir camuflado. A través del bautismo estamos dando testimonio que hemos creído en Cristo. Por eso la importancia del bautismo. Y para los que quizás son un poquito curiosos y piensan, bueno, ¿cómo hicieron para bautizar a 3,000 personas? Tanta gente, ¿cómo se bautizó? En ese tiempo tenían que cumplir un rito de purificación los judíos, así que había bastante agua disponible, piletas en las que se podrían llevar bautismos de manera simultánea y por tanto rápido. Así que se bautizaron en aquel momento 3,000 almas que fueron añadidas a la iglesia. Los primeros frutos del evangelio, el resultado que el Señor esperaba era esto, y personas que más adelante iban a compartir a otros de lo que estaban aprendiendo. Y quiero que pensemos, por favor, en las cosas en las que nosotros estamos llamados a ser determinantes, decisiones radicales que estamos llamados a tomar. Definitivamente, la primera es el arrepentimiento. Arrepentimiento es sentir, sí, que la palabra traspasa el alma, que nos llega a lo profundo de nuestro corazón, pero no quedarnos ahí, que eso pueda evidenciarse cambiando totalmente de rumbo, alejándonos del pecado y dando un giro hacia el Señor, viviendo de tal forma que lo honre a Él. Allí se evidencia el verdadero arrepentimiento. Y pensemos si ha sucedido esto en nuestras vidas. Si te has arrepentido de todo lo que has hecho, de estar lejos del Señor, creo que hoy es el día perfecto para hacerlo. Y si quizás llevamos tiempo siendo cristianos y decimos, no, yo ya me arrepentí, de hecho ya me bauticé, ¿qué aplica para nosotros? Todos los cristianos, en todos los tiempos y todos los días, tenemos la necesidad de arrepentirnos, de humillarnos, porque todos los días le fallamos y pecamos contra el Señor. Todos los días nosotros debemos contemplar la santidad del Señor y odiar nuestro pecado. Allí hay arrepentimiento. También quiero, y lo segundo que nos invita a pensar definitivamente es en el bautizo. Dices ser cristiano, pero no te has bautizado. Para ellos será algo inseparable, arrepentimiento y bautismo. Y quiero que hoy pensemos cada uno, si no lo hemos hecho, ¿por qué? ¿Nos da miedo al compromiso? Entonces realmente creo que podríamos cuestionar el arrepentimiento. Si no estoy preparado para bautizarme, no estoy preparado para ser cristiano. ¿Y qué peligro es ese? La respuesta esperada por parte de Dios no es solo la vulnerabilidad y la determinación, que son fundamentales. En tercera medida encontramos perseverancia. Versículo 41 y 42. Dice el versículo 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nos dicen que perseveraban en 4 cosas o 4 hábitos que los nuevos creyentes empezaron a practicar y continuaron practicando. La doctrina de los apóstoles o las enseñanzas de los apóstoles. Y más adelante, cuando la iglesia empieza a crecer, la iglesia también empieza a atravesar sus primeras dificultades. Y en Hechos, capítulo 5, versículo 42, se hace la misma invitación. Quiero que lo leamos, el versículo 42 del capítulo 5 de Hechos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de ¿qué? De enseñar y predicar a Cristo. ¿Qué enseñaban y predicaban?
a Cristo. Así que la doctrina de los apóstoles era lo que Cristo les había enseñado, no algo que ellos se habían inventado, lo que Cristo le había enseñado a los apóstoles. Ellos desde el inicio comprendieron la importancia de velar, de cuidar lo que Jesús les había enseñado. No en vano Cristo pasó más de 3 años con ellos. Necesitaba que estuviesen firmes en esas enseñanzas. Pablo a Timoteo y también a Tito les exhorta a que permanecieran en la sana doctrina. La transmisión de la doctrina de los apóstoles era fundamental para perseverar. Y creo que también es fundamental para nosotros, para no caer en tantas falsas enseñanzas como las había en ese tiempo y como las hay ahora. Es necesario que nosotros conozcamos cuál es la verdadera enseñanza. Y esa verdadera enseñanza nosotros la tenemos en la revelación que el Señor nos ha dado, en Cristo, en su palabra. Segunda de Timoteo 2:15 dice así: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta correctamente la palabra de verdad. Esfuérzate, implica sacrificio, ¿cierto? Como un obrero aprobado. Y al final dice que interpreta correctamente la palabra de Dios. Y esto es un versículo que aplica tanto para los seminarios, de hecho algunos los tienen como lema este versículo, pero también aplica para cada uno de nosotros. Nos están diciendo a nosotros que debemos esforzarnos por presentarnos ante Dios aprobado y también que cada uno de nosotros debe interpretar correctamente la palabra de verdad. Si alguna persona a ustedes le menciona algo que no está de acuerdo a las escrituras, nosotros debemos tener la capacidad de decir, eso no está ahí, poder examinar. Y otra característica en la que debían perseverar, según dice el texto, dice en la comunión unos con otros. Este término que se usa allí como comunión, y quizás algunos lo han usado, expresa koinonía, que es como una hermandad. Y Hechos habla muchísimo sobre esa koinonía y más adelante pues se va a hablar más de lo que implicaba vivir en koinonía. En todo el Testamento está ese énfasis, ese llamado urgente de preservar la unidad entre los hermanos. Si no hay koinonía entre los hermanos, pues la cosa está difícil porque habría división. Debido a esta comunión, a esta amistad que nosotros podemos disfrutar con Cristo, Él nos llama también a disfrutarla entre los hermanos. La importancia de nosotros tener aún amistades valiosas, reales, con y dentro de los mismos cristianos. Esta comunión también se evidenciaba en el partimiento del pan, que es lo tercero que se menciona allí. Y en cuanto a qué quiere decir Lucas con la expresión partimiento del pan, hay como dos posibles interpretaciones, o puede hacer referencia a dos momentos. Los judíos, antes de cualquier comida, empezar una comida, partían el pan. Entonces puede hacer referencia a que los cristianos se reunían a comer. ¿A ustedes les gusta comer? Los cristianos somos populares porque en toda reunión hay comida. Sí, nos gusta comer, pero también implica que esto trae hermandad. Nosotros comemos con las personas cercanas, ¿cierto? Y ellos comían con quienes eran cercanos. Así que para ellos era compartir una comida cualquiera, pero también puede hacer referencia a la cena del Señor. Y esta última interpretación es una de las más probables porque en Corintios, 1 Corintios 10:16, se habla y hace referencia a la cena del Señor, que vino a ser el reemplazo de la Pascua que ellos hacían también en familias. Lo más importante es que la comida, y junto a la comida hay intimidad. Entonces esto es una bonita recordatorio de la importancia que es el comer
juntos. No solamente una cena normal, también lo que hacemos cada primer domingo del mes en este lugar. Recordamos lo que Cristo ha hecho a través de la cena del Señor. Ellos hacían aún esa cena como una comida, algo más grande, algo más fuerte. Nosotros lo hacemos, ¿cierto?, con un pan y un poquito de jugo de uva, pero ellos lo hacían con una comida más grande, pero implica lo mismo, comunión. Otra característica en la que debían perseverar era en las oraciones. Y papá ya nos ha hablado un poquito también de lo que fundamental que eran las oraciones en la iglesia. Imagínense ustedes, la iglesia iniciando, la oración era una base para ella y es una base para la iglesia. Los discípulos sabían que si oraban, Dios les iba a responder. Y la oración en ese momento para ellos fue una forma de resistencia. Cuando nosotros oramos, hacemos resistencia. Nosotros estamos en un mundo que nos llama a la independencia, a que usted puede solo, a que usted no necesita a nadie, usted tiene todo su potencial dentro de sí. Eso es mentira. Nosotros somos seres totalmente dependientes de Dios y a través de la oración hacemos resistencia, porque decimos que necesitamos de Dios. Los diccionarios nos explican que una persona es perseverante cuando insiste en algo con el mismo ánimo que inició, que es constante, que permanece a pesar del tiempo. El asunto es que en nuestra vida espiritual muchas veces nosotros decidimos hacer algo y ¿qué pasa? Desistimos fácilmente. El resultado es debilidad, poca fe, falta de comunión con Dios e incluso alejarnos del mismo Dios por falta de perseverancia. Porque puede que haya ocurrido los dos pasos anteriores. Puede que en su momento la palabra atravesó nuestros corazones y tomamos decisiones determinantes, pero si nosotros no seguimos perseverando en la fe, no vamos a poder permanecer en ella. El ejemplo de estos hermanos es fundamental. Debemos perseverar en las cosas que el Señor nos ha mandado. Solo así podemos ser realmente cristianos. Y me encanta que tenemos la invitación a perseverar, y no solamente en este momento. En las cartas de Juan el llamado a perseverar, a permanecer es muy grande, pero lo hermoso es que no estamos llamados a hacerlo solos, sino en comunidad. Porque ¿qué pasa? Solos no llegamos a ningún lado, en comunidad sí. Crecer en el conocimiento de Dios, tener comunión con los hermanos, participar en la cena del Señor e incluso comer con otros cristianos y orar son cosas que debemos hacer juntos, no solos. Quiero que pensemos en cuál de estos fundamentos has dejado de perseverar. ¿Cuál de ellos quizás has dejado o has ignorado? Quizás es en el conocimiento de Dios. Quizás te alimentas solo con lo que escuchas en este lugar. Si es así, creo que muy fácilmente uno se puede desnutrir espiritualmente. Necesitamos ser conscientes, ser intencionales en el conocer al Señor. Necesitamos ser intencionales en comunidad, en crecer en la hermandad, en establecer relaciones que vayan más allá del hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bien, ¿y tú? Ya. Amistades profundas, amistades que edifiquen el alma. Definitivamente necesitamos orar. Orar, como Diana nos invitaba ahorita, orar por las otras personas, por las necesidades de las otras personas, sacar los ojos un poquito de nosotros y fijarnos en lo que las otras personas necesitan. No necesitamos, nada puede reemplazar la comunidad de la iglesia. Así que es una bendición para las personas que nos pueden ver desde lejos, pero la invitación y lo ideal es que podamos estar compartiendo juntos entre hermanos. Al inicio les comenté cómo nosotros
obtuvimos el resultado esperado. Por pura gracia del Señor, tenemos un hijo que nos llena el alma de alegría. Quiero que pensemos cuánto más grande es la sonrisa de Dios, la alegría de Dios, cada vez que nosotros respondemos al llamado que Él nos hace en su palabra. Dice en Lucas 15:7 que hay gozo. En otras dice, en otras traducciones, hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente, cada vez que un pecador da esa respuesta esperada delante del Señor, cada vez que nosotros somos vulnerables, determinados y que perseveramos en la fe. Quiero que pensemos en el gozo, en la alegría del Señor cada vez que nosotros decimos: Señor, sí, yo me humillo delante de lo que tú dices en tu palabra y estoy dispuesto a obedecer. Y quiero que podamos llevarnos retos, cosas en las que podamos poner en práctica esta palabra y que usted pueda comprometerse con el Señor, de ser intencionales, que no se quede en la emoción, en la vulnerabilidad, que podamos dar pasos. Sí, pidámosle al Señor que nos ayude a que su palabra nos transforme, que sea ella quien nos lee, que no lo hagamos simplemente por cumplir, por un chulito, no, que sea ella la que nos examine y nos confronte y nos lleve a tomar esas decisiones que cada uno necesita tomar por seguir al Señor. Adicional, quiero que podamos ser conscientes en que estamos en una comunidad de hermanos y que nos podamos acercar a alguna persona y podamos quizás invitarla a un café, invitarla a una comida, pero que podamos perseverar en comunidad. Solo es muy difícil. Definitivamente el Señor es sabio y no se equivocó en que no es bueno que el hombre esté solo. Y no solamente en el asunto del matrimonio, en la vida no es bueno. Cuando estamos solos es que nosotros estamos en el mayor peligro. Oremos, por favor. Dios, al igual, Señor, que ellos, nosotros hoy queremos que tu palabra tenga el efecto esperado en nosotros. Hoy tú has hablado a nuestros corazones y te pedimos, Señor, que tu palabra atraviese nuestro ser, atraviese el alma, lo más profundo de nosotros, que nos lleve a reconocer nuestra bancarrota espiritual, que nos humille delante de ti, Señor, y que al estar allí nosotros podamos tener firmeza en las decisiones a tomar, determinantes en lo que tú has establecido en tu palabra, Señor. Ellos preguntaron qué debían hacer. Nosotros hoy también preguntamos, pero sabemos que tenemos la respuesta en lo que tú has revelado en tu palabra. Y Señor, perdónanos porque hemos caminado, hemos intentado ser cristianos solos. Hoy te pido que tú abraces a cada persona que se ha sentido sola, que se ha sentido que es muy difícil, que es un peso, una carga difícil de llevar. Por favor, Señor, sé tú proveyendo personas que estén cerca, personas en las que puedan apoyarse, animarse, orar los unos por los otros. Señor, te damos gracias, porque si estamos aquí es porque tenemos el mismo llamado de hoy responder de manera afirmativa ante tu mensaje, ante tu palabra. Te pedimos, por favor, que ella, Señor, tenga el resultado esperado en nosotros y que podamos gozarnos al saber que en tu rostro hay una sonrisa, que hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador
vuelve a ti y reconoce la necesidad de ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que has dado para morar en cada uno de nosotros. Que si hemos creído en Cristo, Él mora en nosotros. Él y tu palabra nos llevan a rendirnos a ti. Que siempre, Señor, que estemos expuestos a tu palabra, tu Espíritu Santo nos lleve y nos ayude a reconocer nuestro pecado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, queremos